6:33, para eso a estar en la mañana, y primero pues dándole gracias a Dios por su salud de recuperación. Don Johnny López, representante del Pacto Histórico en el departamento de Cundinamarca que maneja este proceso, pues lo hemos llamado en la mañana de hoy. Gracias por atendernos, pues por la recuperación de su salud también un abrazo. Johnny, ¿cómo amanece? Buenos días. Buenos días, Henry, para ti, para Diego, para todo el equipo de Bacatá. Realmente mi reconocimiento y muchísimas gracias por estar pendientes de mi salud, pero afortunadamente creo que sobrevivimos ya y estamos en franca recuperación y ya como lo ordena la necesidad del momento, pues al frente de las tareas que nos corresponden. Bueno, Johnny, pues bienvenido. Estábamos tocando aquí en la mesa de trabajo temas interesantes, pero hay uno que está en comento así. ¿Cómo va a quedar la situación para la semana entrante, donde al parecer la agenda de discusión en la carretera y en la vía pública se ha modificado? ¿Cómo está eso? Y primero y después, ¿qué es lo que se pretende hacer por parte de Petro cuando también convoca a sus parciales a que también defendan su proyecto de gobierno? Bueno, Henry, lo primero que hay que decir es que en unas elecciones absolutamente democráticas y con transparencia absoluta, según además lo ha confirmado todas las auditorías que se pudieron hacer, no solo nacionales sino internacionales, pues el pacto histórico ganó la presidencia y la vicepresidencia de la República con un programa de gobierno. Ese programa de gobierno es el que se empieza a ejecutar, y para eso pues se hace un llamado a todos las personas que tuvieron a bien votar y apoyar un cambio en el país a respaldarlo. Eso es normal realmente en todas las democracias. Uno gana y el que gana tiene un plan de gobierno que es el que tiene que ejecutar. Por esa razón, frente a algunas personas que intentan querer imponer un modelo diferente al que ganó, pues el gobierno hace un llamado a que se respalde la obra que se está realizando, y el 14 de febrero pues todos estaremos llegando, digamos, a Bogotá en lo que tiene que ver con Cundinamarca. Solamente habrá concentración en 3 puntos, en Girardot, en Fusagasugá y en Bogotá, y allí nos vamos a movilizar y a manifestar nuestro acuerdo con el plan de gobierno que ganó, el programa de gobierno que ganó. Ahora, eso es interesante lo que se está planteando, y quiero hacerme un poco hacia atrás. Mire, cuando la izquierda era la izquierda, o sea, cuando la izquierda era la que hacía oposición y se planteaba una protesta o un paro sindical, pues salían a la calle, y la derecha, que era la que tenía el proceso, no salía a la calle, por lo menos a enfrentarlos como lo que se está planteando ahorita, porque lo primero que se hizo es que, y tengo entendido, esta protesta que estaba planteando en los sindicatos, la tenían desde el mes de enero programada y se las habían autorizado. ¿Por qué sale en este momento el gobierno, que es lo que dijo Petro, como un poco como Rabón, a decirle, pues entonces les mando allá también a los míos, allá que dialoguen los unos con los otros? ¿Por qué? ¿Usted qué sí está metido en eso? Porque de pronto desde esta óptica lo ve uno diferente. ¿Qué es lo que realmente, o qué es lo que está pasando en ese momento, Johnny? Bueno, Henry, hay algo que es realmente y que puede hacer que el hombre y la mujer del común salgan a la calle. Es lo siguiente:
Durante 200 años, los programas de gobierno que se vinieron desarrollando en el país han sido casi que calcados y han favorecido solamente a un sector de la población. El grueso de la población nunca ha estado favorecida por eso. Entonces, cuando en el caso de los sindicatos, los trabajadores han venido pidiendo durante muchísimos años unas reformas que permitan tener una vida digna. Estoy hablando desde el año de 1936 con el gobierno de Alfonso López Pumarejo, que se hicieron grandes reformas desde el punto de vista liberal a toda lo que tiene que ver con el trabajo y a la legislación de los trabajadores. Se les permitió los sindicatos, se hicieron grandes reformas en materia de seguridad social. Esas reformas en 1989, con la llegada del gobierno de Gaviria, se fueron perdiendo y los trabajadores fueron perdiendo poco a poco todas esas garantías que tenían para desarrollar su trabajo. Aquí de lo que se trata es no solo de recuperarlas, sino de avanzar en el mundo moderno. Hoy en día los trabajadores en todos los sectores de la producción necesitan tener seguridad social digna, necesitan tener una posibilidad de pensionarse para seguir sosteniendo a su familia de una manera digna, y eso es lo que se está tratando de hacer. Estamos tratando de recuperar lo perdido y avanzar un poco en la transformación del país que nos permita que no solo el trabajo sea dignificado, porque es que aquí lo que se ha venido planteando es que unos pocos se enriquecen a través de negocios con el Estado y a través de otras cosas no lícitas, como es el desfalco a las empresas, que han llevado a la quiebra de muchas empresas. Hoy en día usted ve que las empresas que eran colombianas ya no son colombianas, ni Avianca, ni Bavaria, Coltejer desapareció. Todo eso es producto ¿de qué? Producto de unos gobiernos que permitieron y realizaron esa masacre con los trabajadores y con la población en general. Bueno, nosotros lo que tratamos ahora es de recuperar eso. Bueno, pero miremoslo desde este punto de vista, es que quienes están reclamando al gobierno fueron los que pusieron su gobierno, porque se supone que votaron por ese plan de gobierno y para nadie es un secreto que un alto sector de la población, tanto afiliado a los sindicatos, a los maestros, votaron por Petro. Y que son los que están diciendo, venga, pero nosotros votamos por usted y van a salir a la calle a reclamarle lo que están viendo que va en contravía de lo que votaron, lo que ellos propusieron. Y entonces Petro le dice, pues aquí les pongo yo a los otros a que también dialoguen, pero en la calle. Y ese diálogo, pues vería uno que no es tanto diálogo, porque pues se supone que tendrían el aliado fundamental es el presidente para solucionar esa problemática. Entonces la que yo no he logrado entender, y usted que sí está en la dirigencia y que viene de toda la trayectoria suya, porque no hay que desconocer que ha sido un dirigente de izquierda totalmente, defendiendo esos preceptos como de que salga el trabajador, el maestro, los mismos indígenas del Cauca se vengan a Palacio a protestar. Bueno, hay una serie de situaciones contra lo que se supone es un líder nato, que es el presidente Petro. Bueno, ahí hay dos aspectos, Henry, que vale la pena tener en cuenta. Las manifestaciones son de apoyo a reformas que han sido concertadas, es decir, la reforma laboral fue concertada ¿con quiénes? Con los sindicatos, fue concertada en general con los trabajadores, con los empresarios, igual que el salario mínimo, que por primera vez llegó a unos montos que no se esperaban, porque los empresarios
los trabajadores y el gobierno se pusieron de acuerdo. En este caso de la reforma, esa reforma laboral que viene ha sido fruto de un trabajo entre el gobierno y los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? Que como la derecha ha arremetido contra ese tipo de reformas, incluso sin conocerlas, ¿no? Lo que van a hacer los trabajadores y lo que vamos a hacer las personas que votamos por un cambio es salir a apoyar esas reformas. Ahora, muchos hablan de que no se conoce y empiezan una serie de calumnias y de mentiras, de que es que se va a acabar la salud, de que a la gente no le van a dar los medicamentos, etcétera. Eso es falso. Lo que pasa es que aquí no estábamos acostumbrados a que las reformas salieran a discutirse en la calle y que la gente que tenga argumentos para señalar, por ejemplo, que no hay necesidad de hacer una reforma que conlleve a que todo el mundo tenga acceso a una salud digna, es decir, que uno no se muera no estamos hablando solo de las ciudades, sino del campo. Sí, cuando claro. Transportan a un enfermo del campo a la ciudad y tienen que empezar a pasar por una cantidad de filtros para que lo atiendan, porque ni el puesto de salud de su vereda, ni el hospital del municipio no tienen ni especialistas, ni tienen medicina con que atenderlos. Pues esa gente va a salir a la calle a decir: lo que nosotros necesitamos fue por lo que votamos. Votamos por este cambio y el cambio se tiene que dar y lo vamos a respaldar. Eso realmente es lo que está sucediendo. Bueno, listo, ese es un tema que se verá la semana entrante, pero entonces se alternaron ya fechas, porque ya no van a salir a tiempo los dos sectores, sino va a salir una fecha uno y el otro, una el 14 y el otro el 15. Sí, pues a ver, la derecha está tan loca y tan desorganizada que están citando unos para el 15 y otros para el 16. Entonces, ellos no se ponen de acuerdo entre ellos. La manifestación de las personas que respaldan al gobierno y que votaron por el cambio y que quieren ese cambio efectivamente que se refleje a través de las reformas. Vamos a estar el 14 en las calles, en la plaza pública, y lo que hemos llamado es a una discusión civilizada, es decir, que nos demuestren por qué es mejor que solamente la gente que tiene dinero pueda tener una salud de verdad, en el sentido, una atención a la salud de verdad. No, nosotros que nos demuestren por qué los trabajadores, por qué la señora ama de casa, la señora que trabaja, que tiene un puesto de dulces, la señora que vende arepas, el señor que carga bultos, por qué ellos no tienen acceso a la salud. Lo que está aquí en juego es la vida de los colombianos y vale la pena decir lo que ha pasado con las EPS. Ayer lo dijo Gustavo Petro con las EPS. Dijo: aquí las EPS que cumplan no tienen problema, pero el problema es que los que utilizaron las EPS para construir campos de golf, y ustedes saben a qué me refiero, sí, los que utilizaron las EPS para importar carros de muchísimos millones de pesos, ¿no? Esos tipos se enriquecieron a través de concertar contratos entre ellos mismos para sus arcas privadas, y no les importó 5 centavos que una madre que con 3 o 4 hijos que labora todo el día llegue y le receten acetaminofén porque es lo único que dan, porque era lo más barato. No, eso no puede ser así. Entonces, en ese sentido, el llamado nuestro es a que salgamos a defender un cambio donde todos estemos en igualdad de condiciones, un cambio que no es pedir demasiado. Aquí los países más desarrollados, y pongo un caso concreto, en Holanda
usted se enferma y lo atienden inmediatamente sin preguntarle siquiera de dónde viene y para dónde va y a quién le paga. Eso es lo que necesitamos los colombianos y para allá vamos, y por eso vamos el 14 de febrero, este martes, a salir a la plaza pública a apoyar al gobierno. Bueno, ese tema está interesante, pero lo que acaba de decir usted, bueno, la cobertura en salud en Colombia es lo mismo, el tema de la cobertura se da porque ya unos sin cédula lo atienden en esa parte, pero bueno, esperemos qué pasa ahí porque teníamos que preguntarle, el tiempo es corto. Diego, ¿tenía una pregunta al respecto? Johnny, con los buenos días, cómo nos alegra, un fraternal saludo en el estado que usted se encuentra recuperándose y ya pues activo en lo que más le gusta, que es estar al pie del cañón, diría uno coloquialmente. Una pregunta es el tema de las sesiones extraordinarias. ¿Cómo mira usted la perspectiva, todo lo que manifiestan los partidos políticos, las condiciones del Partido Liberal a través de su director, la reunión que tuvo Uribe con Petro, las posiciones en el Partido Conservador con ese cisma que está ahí adentro de la dirección nacional? Es decir, en ese caso, ¿cómo van las cuentas, las matemáticas electorales que son realmente las que definen allá las mayorías para que estas reformas estructurales se aprueben? ¿Cómo ve el ambiente en el Congreso de la República, Johnny? Bueno, Diego, primero que todo, mil gracias por todos sus buenos deseos. Lo que yo quisiera señalar, aquí ha habido 3 etapas, ¿no? Cuando llegamos a la campaña electoral, nosotros decidimos desarrollar un frente que se llama el Pacto Histórico, donde está agrupada toda la izquierda. Posteriormente, cuando ese pacto histórico ganó las elecciones al Congreso y arrancó la campaña de Gustavo Petro, se llamó a un frente amplio, es decir, un frente donde pudieran estar partidos que no eran de izquierda o que no han sido de izquierda tradicionalmente, y posteriormente, cuando se ganó la presidencia de la República, se llamó a un acuerdo nacional. En ese acuerdo nacional están representados prácticamente todos los partidos del país, a excepción de 2 o 3 que son tal vez los más radicales de derecha en el país. Entonces, ¿qué sucede? Es normal que en un frente tan amplio como ese, donde hay conservadores, donde hay liberales, donde hay gente de izquierda, pues haya contradicciones. Es decir, eso no es algo fuera de lo común, pues si no nos entendemos muchas veces entre los mismos sectores de izquierda y discutimos sobre las cosas, pues con sectores que no son afines a nosotros y que no habían sido afines, pues es normal tener diferencias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el método dentro de este gobierno no es aplastar al enemigo, no es desaparecer al enemigo, no es callar al enemigo, sino todo lo contrario. Aquí hay absoluta libertad para que todo el mundo se exprese y exprese todos sus requerimientos al interior de los escenarios que son determinantes. Entonces, en el Congreso, en este momento, lo que va a surgir es una discusión amplia, incluso con los sectores de la derecha recalcitrante. Va a existir una discusión amplia que permita que con argumentos la gente pueda presentar sus aspiraciones. Ahora bien, en ese sentido, tanto los partidos tradicionales, en el caso del Partido Liberal, en el caso del Partido Conservador, todos tienen un modelo en su cabeza que es normal, en todos los frentes, en el laboral, en el de salud, en el de pensiones, todo esto. Entonces, lo que viene es una discusión que no va a ser fácil, nadie ha dicho aquí que esto es una aplanadora, por el contrario, respetamos mucho a todos los que piensan diferente a nosotros, a que tienen todo el derecho a pensar diferente, pero nos tendremos que poner de acuerdo
para sacar adelante el cambio, que es por lo que yo empecé diciendo, aquí hubo un ganador y la gente votó fue por el cambio, no votó por la permanencia de la situación en que hoy se encuentra Colombia y que aspiramos a cambiar o por lo menos avanzar en la transformación de Colombia en estos 4 años. No va a ser fácil, Diego. Esto es una situación donde hay muchos intereses de por medio. El manejo es muy importante de esto. Creemos que aquí ha habido unas lesiones muy claras sobre el manejo, porque aquí, en vez de eliminar al contrario, nosotros preferimos sentarnos con el contrario a discutir y a mirar cuáles puntos de vista de él pueden ser aplicados en el cambio que nosotros queremos. Por lo tanto, nosotros aspiramos a que las reformas, con toda la discusión que se tiene que dar, podamos sacarlas adelante y vamos a hacer los acuerdos que haya que hacer para el bien de Colombia, para el bien de la población. En el ambiente, lo que dice gente de la coalición, que yo digo que está pegada es por intereses políticos, no por programa de gobierno, se dice que precisamente lo que está sucediendo es que los sectores que venían acompañando a Petro desde 20 años hacia acá están, como dicen los chinos, rabones, porque el hombre le está dando mucha participación, y que lo que no están de acuerdo es que se esté gobernando de esa manera, Petro cediendo las pretensiones de lo que era la oposición de ustedes, que ahora es la derecha. O sea, eso es lo que se escucha. ¿Qué tan cierto es esa parte? Bueno, como todo, Henry, hay gente que tiene maneras de pensar diferentes, sí. Hay gente que puede estar, digamos, disgustada porque no tiene la misma participación que pueden tener personas que llegaron a última hora, pero que hicieron posible que pudiéramos llegar al poder. Es decir, llegar al gobierno, hay una gran diferencia entre tener el poder completo en el país. Es decir, aquí hay que ir haciendo cambios paso a paso, y eso implica podernos sentar con el contrario y darle participación al contrario para poder sacar adelante las reformas que nosotros necesitamos. Entonces, claro, yo entiendo personas que están pues muy preocupadas porque ven a gente de otros partidos en posiciones que ellos querían, digamos, o que se pensaba que debía de tener la izquierda. Pero yo les pongo un ejemplo. Si nosotros hubiésemos no llamado a un acuerdo nacional, sino habernos tomado la presidencia y el gobierno de Colombia para arrasar con el contrario, pues habíamos causado una guerra civil, y fuera de eso es posible que no la ganáramos porque nosotros no teníamos el poder, ¿no? Es decir, aquí hay que contar con las fuerzas que tradicionalmente han gobernado este país, porque tienen todavía muchísimo poder y mucha injerencia en la opinión pública. Nadie explica cómo un señor desconocido de un pueblo, digamos, sale y se convierte en el adalid de toda la derecha. ¿Por qué? Porque sus intereses estaban absolutamente en juego. Entonces convirtieron a un señor que lo usaron para unas elecciones y hoy ya está en el ostracismo prácticamente, lo convirtieron en un líder que no es un líder nacional. Por esa razón es que hay que entender que la derecha está dispuesta a todo en este país. Por eso nosotros aspiramos a que, abriendo las discusiones, a que sentándonos con el contrario en la mesa, el país no tenga que pasar por etapas que ya deben de estar en el olvido. Por eso los programas de la paz total, etcétera, todo eso tiene que ver con pacificar a Colombia
y avanzar poco a poco en un cambio que nos permita a todos llegar a un buen puerto. Bueno, Johnny, muy interesante todos los temas. Una última porque el tiempo se nos acorta. ¿Cómo está el panorama político? ¿Irán ustedes con candidato propio a la gobernación del departamento de Cundinamarca? Bueno, Diego, precisamente en el día de ayer en la reunión del Comité de Coordinación Departamental del Pacto Histórico, estamos empezando apenas la discusión sobre ese aspecto. Y es indudable que el pacto pues va a tener sus candidatos. Hoy en día ustedes conocen más que nadie que nosotros venimos de una contienda donde nadie daba un peso por el pacto histórico, y de los 7 representantes hoy tenemos 2, ¿no? Después de 38 años, el último representante de la Cámara de la izquierda había sido Gustavo Petro, hace 38 años, y hoy cuando nadie, empezando por las autoridades departamentales, ni siquiera consideraban la posibilidad de que nosotros avanzáramos, tenemos 2, sacamos 185,000 votos para las elecciones del Congreso y sacamos 630,000 votos para las elecciones de presidente. Eso quiere decir que Cundinamarca cambió, eso quiere decir que Cundinamarca va en el avance conectado con el país del cambio que queremos todos los colombianos de bien. ¿Y eso quiere decir que cuál es el candidato? Eso quiere decir que estamos discutiendo el nombre. O sea, venga, pero va a ir como pacto histórico, como qué movimiento, porque pues lo que entiendo es que el pacto como pacto no es un partido, es una unión. Sí, a ver, Diego, hoy en día de los 15 o 16, de pronto me equivoco en el número, de las 16 fuerzas que conforman el pacto histórico, la mitad tienen personería jurídica, que es lo que ha permitido que el pacto se pueda unir. Por lo tanto, el candidato nuestro irá a nombre del pacto histórico como pacto histórico avalado por, esa es la chapa que ha ganado, y que es el pacto histórico donde estamos absolutamente todos unidos, y nosotros a través de las personerías jurídicas que avalan eso conformamos el pacto histórico, que es como se presenta frente a la población y es la fuerza del cambio en el departamento. Johnny, ¿usted cree que el pacto como está y como está pasando el tema político, todos los partidos que conformaron el pacto se queden en esta para las elecciones locales o departamentales? Yo creo que la gran mayoría va a estar acá. No va a haber listas dispersas. Creo que la lección que nos dieron estas últimas elecciones, ustedes que conocen como nadie la situación política de Cundinamarca, saben que se intentó durante muchísimos años, cada fuerza por su lado, sacar una lista y de vez en cuando sacábamos un concejal en un municipio, otro concejal en otro municipio y para de contar. No, aquí lo que se demostró es que unidos somos una fuerza bastante importante en el departamento de Cundinamarca y separados no alcanzamos. Entonces eso nos va a mantener unidos durante estas elecciones también. Johnny, una pregunta de acuerdo a cómo está evolucionando el tema electoral en Cundinamarca. Uno mira que también hace parte del pacto histórico el grupo de liberales progresistas que en Cundinamarca encabeza Joaquín Camelo y Marco Tulio Sánchez y Wilson Rodríguez. ¿Ellos van a participar con ustedes en esa coalición del pacto histórico o estarán por fuera de ellos con un candidato? A ver, digo, nosotros, el pacto histórico como tal en Cundinamarca lo conforman 10 fuerzas políticas. Ese pacto histórico se mantiene, pero aparte del pacto histórico hay un frente amplio donde están muchos
partidos liberales progresistas, están los verdes, es decir, esa amalgama de partidos que nos permitió llegar es algo que nosotros primero tenemos que decidir en el pacto histórico todo, y posteriormente miraremos con el Frente Amplio, que es un frente donde caben todas las fuerzas progresistas del país, hablar con ellos y ponernos de acuerdo. Pero el pacto histórico va a mantener sus listas. Venga, pero uno ve que el Centro Democrático se está volviendo progresista porque ahora son muy amiguis con Petro. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Podrían caber ellos también ahí en algunos casos de coaliciones en algunos municipios haciendo coalición con movimientos, con partidos que estén dentro del pacto? No, el Frente Amplio tiene unos parámetros también, ¿no? Es decir, el Frente Amplio se trata de que personas de los demás partidos que tengan ideas progresistas en algunos territorios puedan participar, sí, pero no hacen parte del pacto histórico, y el pacto histórico va a mantener sus listas en el departamento. O sea, sí, pero no, entren, pero apegarse aquí, pero podría darse esa posibilidad que haya algún tipo de acuerdos dependiendo de las circunstancias de momento en algunos municipios. En algunos municipios hay fuerzas, por ejemplo, nosotros decimos, nosotros no negamos la importancia del verde, por ejemplo, en el departamento, y podremos llegar a acuerdos con el verde en algunos casos, con sectores que tengan posiciones, digamos, más afines hacia la población en algunos municipios. Pero eso no quiere decir que el pacto como tal no tenga sus propias listas. Nosotros vamos con listas propias del pacto histórico a estas elecciones, y vamos a mirar los mejores candidatos que pueda haber en cada municipio, en cada uno de los 116 municipios del departamento. Pues Johnny López, dirigente de esta importante organización política en el departamento de Cundinamarca, importante primero que usted ha recuperado la salud para poder seguir compartiendo en estos micrófonos con la fuente específica de los que están desarrollando este proceso, y que la población se informe de una manera directa hacia dónde van los destinos políticos de cada uno de los partidos y movimientos para esto. Que usted, ¿qué cree? ¿Arrancó ya o hasta ahora se está comenzando a conformar el proceso político? Pues yo creo que arrancó ya, y además los que están más asustados arrancaron más temprano, porque pues ellos ahora ya no miran al pacto histórico como algo que está en la periferia, sino como algo que está en el centro de la política del departamento de Cundinamarca. Señor, muy amable por acompañarnos en Pacatá Estéreo. Muchísimas gracias a ti, Henry, a Diego y a todo el equipo, todas esas personas que laboran con ustedes, y de paso déjenme felicitarlos porque, como se los dije, ustedes merecen el reconocimiento de todo el departamento. Gracias. Muy amable, un abrazo, Johnny. 6 minutos, ya regresamos a Buenos Días Occidente y hacemos análisis de este tema después de sus mensajes.